Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con el sistema de contabilidad en la materia de administración financiera, haciendo referencia a un elemento de vital importancia, que es el sistema de control interno. A nivel global, el sistema de control interno queda conformado por la Sindicatura General de la Nación, conocida como SIGEN, órgano normativo de supervisión y coordinación, y las unidades de auditoría interna, UAI, de las jurisdicciones, ministerios y secretarías de la Presidencia de la Nación y entidades del Poder Ejecutivo Nacional, unidades que dependen jerárquicamente de la autoridad superior de cada organismo y actúan coordinadas técnicamente por la mencionada SIGEN. Pero considerarlas individualmente, las jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, la autoridad superior respectiva será a su vez responsable del mantenimiento de un adecuado sistema de control interno que incluirá los instrumentos de control previo y posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manuales de procedimiento, la auditoría externa. Como vemos, la auditoría interna, que es un servicio a toda la organización y consiste en un examen posterior de las actividades financieras y administrativas realizadas por los auditores, integrantes de las unidades de auditoría interna. Aparece tanto en el sistema de control interno a nivel global como en el propio de cada organismo. En el primer caso, incorpora la red de unidades coordinadas técnicamente por la SIGEN y en el segundo caso, como unidad del organismo al que pertenece. Con respecto a la Sindicatura General de la Nación, la ley define la Sindicatura General de la Nación como con un carácter amplio. Es un órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional, entidad con personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera, dependiente del presidente de la Nación. Es el órgano rector del sistema de control interno, es el órgano normativo de la supervisión y coordinación. En materia de competencia, el control interno de las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependen del mismo, en relación a sus métodos, procedimientos de trabajo, normas orientativas y estructura orgánica. ¿Cuáles son las funciones de la Sindicatura General de la Nación? Tiene funciones normativas, dictar y aplicar normas de control interno, emitir y supervisar la aplicación por parte de las unidades correspondientes de las normas de auditoría interna, establecer requisitos de calidad técnica para el personal de las unidades de auditoría interna. Realiza lo que se llama coordinación y supervisión, asesora y recomienda a través del sistema de asesoramiento y recomendación y tiene también funciones de información, poner en conocimiento del presidente de la Nación de los actos que hubieran acarreado o estime puede acarrear significativos prejuicios para el patrimonio público. También informar al presidente de la Nación sobre la gestión financiera y operativa de los organismos comprendidos dentro del ámbito de su competencia. A la Auditoría General de la Nación sobre la gestión cumplida por los entes bajo fiscalización de la Sindicatura, sin perjuicio de atender consultas y requerimientos específicos por el organismo externo de control. Realiza entonces controles y auditoría, como dice su palabra, como dice el hecho, y veremos qué fines persigue el modelo de control aplicado por la Sindicatura General de la Nación. Uno de los fines es impulsar en los organismos del Poder Ejecutivo
el desarrollo de un ambiente de control, como expresión de un cambio cultural sustentado en la responsabilidad, la ética y la transparencia. Generar un sistema de información útil para la Presidencia de la Nación. ¿Cómo trabaja la Sindicatura General de la Nación? La conducción es ejercida por el Síndico General de la Nación y 3 síndicos generales adjuntos, que deben poseer título universitario y experiencia en administración financiera y auditoría. Son designados por el Presidente de la Nación, quien decide también su remoción. Sus mandatos no tienen plazo. Para el cumplimiento de sus funciones cuenta con un experimentado plantel de profesionales de técnicos y personal de apoyo. El desarrollo de las tareas de control se basa en equipos interdisciplinarios, destacados en las distintas entidades que utilizan tanto técnicas de auditoría financiera como las propias de auditoría operacional o de gestión. Aplicar un modelo de control integral e integrado basado en una planificación sistemática, asumiendo su rol de órgano rector a través de una acción cotidiana de asesoramiento, orientación y prevención, para que las conductas y acciones se enmarquen en la legalidad, economía, eficiencia y eficacia de una gestión transparente que optimice la obtención y aplicación de los recursos públicos. ¿Qué podemos decir con respecto a las unidades de auditoría interna? Como vimos, el sistema de control interno queda conformado por la Sindicatura General de la Nación como órgano rector y las unidades de auditoría interna de las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo Nacional. Estas unidades dependen jerárquicamente de la autoridad superior respectiva y actúan coordinadas técnicamente por la Sindicatura General de la Nación. La auditoría interna es un servicio a toda la organización y consiste en un examen posterior de las actividades financieras y administrativas de las entidades realizadas por los auditores integrantes de las unidades de auditoría interna. Las funciones y las actividades de los auditores internos deben mantenerse desligadas de las operaciones sujetas a su examen. La auditoría interna es un instrumento de gestión para comprobar si los objetivos establecidos por la dirección se cumplen razonablemente y, en caso contrario, promover las correcciones necesarias. El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que afectan a toda actividad. Por lo tanto, el auditor interno tiene también la responsabilidad de analizar si el organismo ha detectado los riesgos relevantes y previsto su neutralización a través de procedimientos de control internos adecuados. De esta manera se realiza lo que se denomina evaluación de la vulnerabilidad y se mira hasta qué punto el sistema limita los riesgos inherentes, estableciéndose la calidad del ambiente de control reinante. Ejerciendo la función de supervisión delegada por la máxima autoridad, el auditor interno determina la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría aplicados. La auditoría interna se vislumbra entonces como un control de controles y como tal no puede estar a cargo de individuos que pertenezcan a ningún nivel operativo dentro de la organización, pues estos carecen de la independencia necesaria y no se encuentran en condiciones objetivas de realizar tal labor. El auditor interno entonces debe poseer independencia de criterio, entendiendo como tal no solo la que está reflejada en los manuales de la organización, sino la efectivamente reconocida por el ente y asumida por la conducta del mismo auditor. La autoridad superior de cada jurisdicción o entidad depende del Poder Ejecutivo Nacional. Será responsable del mantenimiento adecuado del sistema de control interno, que incluirá los instrumentos de control previo y posterior incorporados en el plan de la organización y en los reglamentos y manuales de procedimiento. Lo expresado se inscribe en el concepto de control integrado, a que hace mención el modelo que administra la SIGEN. Es decir, controles entrelazados con las actividades operativas de la entidad, incorporadas a la infraestructura con el fin de fomentar la calidad y la delegación de poderes,
evitar gastos innecesarios, responder rápidamente ante cambios de circunstancias y generar en suma mejores resultados. Para establecer un esquema como el descrito, las autoridades de los organismos deben basarse en las normas de control interno que emite la Sindicatura General de la Nación. Proyectar una estructura de control requiere un conocimiento práctico de la entidad y sus componentes, de manera de identificar sus puntos débiles, formando las bases que permitan determinar el manejo de los riesgos y los procedimientos de control preventivo consecuentes. Por último, podremos decir que el control integrado definido en la ley como los instrumentos de control previo y posterior incorporados en el plan de la organización y en los reglamentos y manuales de procedimiento de los que son responsables las autoridades superiores requieren un cambio profundo en la cultura de las organizaciones. Las unidades de auditoría interna son imprescindibles para inducir dicho cambio, coordinadas por un órgano rector central que dicte normas básicas uniformes para todo el sistema y al mismo tiempo promueva el desarrollo de las iniciativas en función de las características particulares de cada organismo. La Sindicatura General de la Nación ejerce ese papel rector, coordinando y supervisando el accionar de las unidades de auditoría interna en cuanto a su estructura y en cuanto a su organización, planeando acciones, brindando una capacitación amplia y permanente para un desarrollo profesional avanzado de los auditores. Actúa simultáneamente para que los dirigentes asuman la responsabilidad que les compete. La relación SIGEN-UAI, autoridad superior, emerge así como un eje sobre el que gira un sistema de retroalimentación para la gestión y el control, como un impulso hacia el incremento de la eficiencia, el cumplimiento normativo y la rendición de cuentas republicanas.